filosofía, historia, literatura y también nombrar a la teología dentro de la cultura europea. Georges Bernanos fue novelista, ensayista y dramaturgo francés. En su primera novela, Bajo el sol de Satán, de 1926, están presentes sus preocupaciones religiosas. Ahonda en la psicología del hombre, donde tiene lugar el enfrentamiento entre el bien y el mal, la fe y la desesperación. Frédéric Bastiat fue escritor, economista y legislador francés al que se considera uno de los mayores teóricos del liberalismo de la historia. Fue parte de la escuela liberal francesa, conocido como el Coq-Vent francés, fue entusiasta del libre comercio y del pacifismo. La obra La Ley de 1850. Hay que decir que de Bastiat, él destacó como economista más que como escritor y fue una de las figuras más destacadas del liberalismo económico y bueno, una figura entusiasta al final del libre comercio, del pacifismo. Y Bernanos, eh, en la obra Bajo el sol de Satán, pues tuvo preocupaciones religiosas y bueno, ahondó Bernanos en torno a la psicología del hombre, ese enfrentamiento que siempre tenemos entre elegir el camino del bien o el camino del mal, como decían muchos de los filósofos, la fe y la desesperación, es decir, el acercarnos o no a bueno, pues a las ideas innatas, que en realidad es, o por ejemplo, a la religión, como pasa con la fe y la desesperación. Bernanos es una de las figuras literatas más importantes del siglo XX. Max Stirner fue filósofo alemán post-hegeliano. Su obra El único y su propiedad, de 1845, donde expone la ontología y la filosofía del egoísmo. La ontología es la metafísica, aquello que no percibimos a través de los sentidos, que pueden ser los sentimientos, que se puede hablar, como habla el cristianismo, del ser, es decir, de Dios. Stirner sienta las bases del anarquismo individualista. El individuo debe ser el único supremo, liberado del yugo de Dios. Es un ser egoísta y solo asumiendo ese egoísmo puede ser feliz. Su teoría es precursora del pensamiento de Nietzsche. Para Stirner hay dos conceptos, libertad y egoísmo. El ser humano es egoísta y a la vez quiere ser libre de todo. Entonces, lo que da lugar a los dos conceptos, términos, libertad y egoísmo, es la suma de la felicidad humana. Que al final, yo lo digo porque tengo grado de historia, soy historiador, y el ser humano como especie es muy egoísta. Bueno, se ve en todo y es su propio, primero, su libertad, es decir, él quiere ser libre, evitar problemas y luego ser egoísta. Lo demás da igual, siempre y cuando yo sea feliz, que es así como es actúa la especie humana. Luego suceden más problemas, porque claro, damos lugar a que sí, ser egoísta, pero claro, si cuando eres egoísta, tú puedes tener muchas repercusiones a largo plazo. Ludwig Feuerbach fue filósofo, antropólogo, biólogo y crítico de la religión alemana. Considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. La obra La esencia del cristianismo, de 1841, sostiene que el ser que ha creado el hombre, Dios, se torna en una esfera de sometimiento, una realidad que se enfrenta al individuo, totalmente contrario al pensamiento cristiano, donde dice el cristianismo que Dios crea al hombre y se revela contra él, y como el hombre se revela contra Dios, cae en pecado el ser humano, y de ahí Dios castiga al ser humano o al hombre. El pensamiento, claro, lo que te habla al final Feuerbach es que el ser humano, él que es biólogo, antropólogo, pues que según él, Dios es algo que crea, es verdad, pero claro, que Dios está controlando al ser humano, es decir, el ser humano está sometido por Dios. Entonces, Feuerbach lo que hace es una crítica hacia el cristianismo, es decir, es todo lo contrario. Para Feuerbach, el ser humano es naturaleza, ciencia, biología, antropología, comportamientos, todo lo contrario al cristianismo. El cristianismo es Dios crea el mundo y ahí aparecen una serie de figuras, aparte del ser humano, es decir, de animales, plantas, que son creados por Dios, y como el propio humano se revela contra Dios, lo que provoca es que el humano caiga en pecado, que tenga un castigo divino por parte de Dios. Claro, son los dos, Stirner y Feuerbach, son figuras
eh, de hegelianas, bueno, de la teoría hegeliana de izquierdas, junto a Marx, y bueno, hablan incluso, pues eso, de una crítica hacia, sobre todo, el caso más importante de Feuerbach, hacia la religión. Stirner lo que habla al final es, sí, es verdad, la ontología, que es la metafísica, lo que no se ve, es decir, lo que hablaban los filósofos como Platón, Aristóteles o Sócrates, y bueno, luego ya más filósofos a lo largo del periodo medieval hasta el actual. Y son dos posturas totalmente, bueno, pues, muy parecidas, que hablan incluso, bueno, sobre todo Stirner lo que habla es al final de la individualidad y del egoísmo humano, que siendo libre y siendo egoísta para Stirner, como habla él dice que el ser humano consigue la felicidad. Y para Feuerbach lo que te habla es que es una crítica hacia la religión, es decir, hacia el cristianismo. Para Feuerbach, lo que, al ser antropólogo y biólogo, critica y que el ser humano viene del ámbito científico. Lord Acton fue historiador político y escritor británico de religión católica. La obra Historia de la Libertad de 1907. Lord Acton nació en Italia, aunque fue, bueno, británico. Bruno Bauer fue teólogo y filósofo alemán. La obra es crítica de la historia evangélica de los sinópticos, 1841. De Bauer hay que decir que él al principio cogió los postulados o las ideas cristianas y que más tarde cambió de pensamiento. Friedrich Schleiermacher fue teólogo, filólogo y filósofo alemán especialmente célebre como teórico de la hermenéutica, que es al final bueno, los textos, cómo interpretarlos en sí. Procedente de la tradición protestante, fue sin duda uno de los teólogos alemanes del siglo XVIII de mayor importancia, conocido como el padre de la teología alemana. Son dos figuras en el mundo de la teología, también están relacionados con la filosofía, y bueno, pues es verdad que Bauer al principio fue muy, eh, bueno, estuvo cercano a los postulados cristianos, y a partir de ahí cambió de opinión. Y bueno, de Schleiermacher fue uno de los teólogos más importantes alemanes y europeos del siglo XVIII. Y bueno, pues con ello finalizo y comento que tengo algo de historia o soy historiador. Y si os ha gustado la cultura en Europa, pues la literatura, la filosofía, la historia, la teología en sí, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.